pueblos soberanos. Pero como eran pájaros, no entendieron muy bien todo el problema. Al mismo tiempo dejaron subsistiendo el sistema electoral tal cual está hoy día. O sea, una contradictio in adjecto, como dice lo elegante, una contradicción estructural tremenda. Pero bastaba que leyeran los políticos, esta asambleísta le dio pánico. Es muy sintomático que nadie aludió a la asamblea, ni los propios convencionales, ni la derecha, ni los políticos. Pero yo estoy seguro que ese fue el que provocó pánico. Quedan sin pega, quedan ociosos. Claro. Y la autorrepresentación popular, ¿verdad?, deja fuera a los que se autorrepresentan ellos mismos, a pretexto de que son representantes del pueblo. Entonces, por eso es que la primera fue un conflicto sordo que nadie lo manejó. Yo fui frecuente, me invitaban frecuentemente para allá, ahí hay que entrar con dejar el carnet, qué sé yo, toda una cuestión. Me consta que discutieron muchos problemas, principalmente los jóvenes querían, claro, que el feminismo, que el aborto, que el ecosistema, que bla, bla, bla. Pero este tema no lo tenían consciente. Pero es el pánico que hasta el día de hoy los políticos, aquel llaman a eso el octubrismo, dicen con desprecio, el fundamental, pero no aluden, que es lo que le dolió de ese proyecto. Entonces, por eso es que la segunda convención fue 100% de políticos, ciudadanía excluida totalmente, excluida totalmente. Y por eso fracasó también. Por eso que la rechazamos. Pero la primera, no, ese fue un rechazo colectivo de la clase política. Uno, menciono, una asamblea constituyente después de 200 años y lo más importante que un país puede tener, pues decide su futuro por sí mismo. ¿Dónde la puso el señor Piñera? En carpas de circo. Estrecha, están todos apretadísimas, acuérdate. Sí. Cuando ¿cómo se llama? La persona del CERVEL que no podía constituir La presidenta sí, no podía constituir la convención en ese momento. dijo un discurso solemne al Arturo del proceso histórico, ¿no? Pero en una carpa de circo, maestro. Después lo meten ya, porque era un mínimo de decencia, en el Congreso Nacional. No, nunca le pusieron una cafetería dentro. Les impidieron formar una oficina como esta, periodística, con televisión, con conexión con los radios y acceso directo al público. Me consta. 3 intentos y ninguno resultó. Ni siquiera había un restaurante cerca, tenían que comer en los restaurantes peruanos, con todo respeto por ello, pero ¿no? Fue un boicot horroroso. Luego, todos los medios de comunicación, tanto de televisión como escrito, todos contra el sistema, contra los pingüinos, ¿verdad?, contra lo que está el fundamentalismo. Nadie, ningún diario aludió a lo que digo, la Asamblea Comunal, ¿verdad?, vinculante. Nadie. ¿Por qué? Porque ahí está la papa. Ni los pingüinos lo tomaron en serio, lo tiraron, ¿no? Ni los opositores les dolió, pero no quisieron hablar de eso, porque si se habría un debate sobre eso, calcula. Y al final ahogaron la posibilidad de una nueva constitución. En la práctica fue eso, sí, porque Y tampoco la intención porque no además, se ve ni en el futuro, no hay ningún candidato ni siquiera que lo esté además la cosa proponiendo. propaganda, ¿no? El mismo Mercurio, que tiene que siempre está evaluando la verdad y las mentiras que se dicen, hizo un estudio que publicó casi 2 años después. Ujú. Yo lo tengo, el polígrafo que le llaman. Ellos descubrieron que en el periodo que se estaba debatiendo dentro de la primera convención, es cuando en Chile aparecieron en la prensa la mayor cantidad de mentiras, ¿cómo le llaman en Sí, inglés? fake news. Las fake Fake news. news. Fake news. El 80% subió casi un máximo Mm. de falsidades públicas, dicho por el Mercurio, por el polígrafo. Y en este escenario, ¿cuál es el futuro que le espera a Chile? ¿Qué ve usted en el futuro de Chile? Si depende de los políticos, vamos a estar 100 años más fuera de estos 200. Está claro. No se ve nada dentro de los políticos que haya un cambio profundo. Pero nada. ¿En ningún sector? Ningún sector, ni ninguno de los candidatos actuales, que por favor, tú lo escuchas y no.
hablan de cosas genéricas, así, bonitas, que se llama a Chile. Y además hay una especie de deterioro del discurso público también, en el Ah, sentido de que el modelo argumentativo actual es muy pobre, con ideas básicas, con lo que la gente quiere escuchar, ah. y hay poco análisis, ¿o no? Sí, pues los grupos de apoyo que tienen, son 20 personas por ahí, Sí. no son grupos que están reflexionando sobre Chile en profundidad. Son los que saben manejarse en la técnica electoral, ¿no? Mm. Como mercado. En el fondo son estudios de mercado. No hay, eh, no sé si soy, lo que voy a decir, puedo ser imprudente. Para mi sorpresa, y lo digo honestamente, el único grupo en Chile que está deliberando en serio sobre Chile, científicamente sobre Chile, no ideológicamente ni por cuestiones de voto, es la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Estratégicos, Políticos Político y Estratégicos estratégico. del Ministerio de Defensa, los milicos, me consta, ¿no? Y en este escenario, profesor, eh, y es paradójico lo que le voy a preguntar, porque tiene que ver con futuro y los historiadores suelen mirar el pasado. Pero primero me gustaría saber si usted cree que estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Yo creo que se podría decir que sí, a portas, porque no hay duda que toda la discusión actual es si pasamos a la guerra general habiendo bomba atómica, y todo el mundo dice no, pero están todos con ganas de tirarle al otro una bomba atómica, ¿no? Irán estaría feliz, tengo que tirarle y viceversa, ¿no? Pero saben que no pueden. Por tanto, una guerra efectivamente atómica internacional yo creo que no. Pero están jugando en el límite, están jugando igual que el aprendiz de brujo, ¿no? En el límite, y las amenazas van en ese sentido, en el fondo, ¿no? Y se dan el lujo de romper el derecho internacional. Cada país se autogobierna en el derecho internacional. ¿Y por qué Irán no puede estudiar los reactores nucleares para formar, puede ser una bomba atómica para la guerra o lo nuclear para la paz, está lo mismo? ¿Por qué se lo prohíben? ¿Por qué bombardean sus instalaciones? ¿A título de qué? Que ellos son perfectos y Irán que lo que un conjunto de animales. Eso es ridículo. La OTAN ha actuado como el ejército pretoriano, voy a usar una palabra vieja, ridícula, pero que no calza otra, del imperialismo anglosajón, hasta el día de hoy. Porque Inglaterra y Estados Unidos bombardearon al Yemen, aviones ingleses y norteamericanos. Pero el Yemen quería, claro, librar el Mar Rojo, que es su mar, de la flota norteamericana que está allí, con portaaviones y qué sé yo. Y en esta figura los actuales líderes, porque además antes se hablaba del nuevo orden mundial, pero ahora parece que hay un nuevo orden mundial, porque hoy día, curiosamente, Rusia parece más cercana a Estados Unidos, es una cosa muy extraña, por lo menos por la cercanía entre Putin y Trump. Eh, tenemos a una China ingresando. ¿Cómo ve usted este nuevo orden mundial que se está generando con nuevas alianzas, con nuevos conflictos también? Eh, ¿Qué es lo que se está jugando en este nuevo ordenamiento? No, yo creo que hay dos cosas en el fondo. Uno, que las grandes potencias atómicas, por tanto Rusia, China, Estados Unidos, eh, están jugando al límite evitar ser dominadas por el otro, o dominarlo a la inversa, ¿verdad? Con la amenaza atómica, pero saben que no pueden. Entonces, por eso es que de repente están por amistarse que no haya guerra, tratado sobre Ucrania, por ejemplo, Estados Unidos, después se retiran. Entonces, eso es fluctuante, porque son puras apariencias que se muestran caras feas nomás, de repente son amigos. Eso no me interesa nada. El problema de fondo que hay acá es que todo el mundo globalizado dentro de un mercado internacional como quería Estados Unidos no existe ya y no va a existir más tampoco. Y eso es bien interesante para nosotros porque Chile organizó un modelo neoliberal perfecto, más perfecto que Estados Unidos, más perfecto que Taiwán, porque pasó de la academia, del laboratorio, a los hechos, derechito, porque los militares fueron, en eso, fueron muy leales, Sí. muy leales.
Chile tiene el modelo neoliberal de economía más perfecto del mundo. Por eso que Piñera ganó, pero no pudo hacer ninguna reforma neoliberal. Para poder ser simpático se puso medio populista. Y la derecha actual, tipo Matei, tiene que jugar al populismo porque no puede. No tienen un programa neoliberal, porque ya Chile es perfecto. No pueden reformar, agudizar, digamos, el modelo. Y la cosa ridícula es que Chile en este momento es el único país neoliberal perfecto que existe, porque ya Estados Unidos con Trump cambió. Po. ¿Hacia dónde deberíamos girar con el neoliberalismo? ¿Hacia el estado de bienestar que le llaman, la sociedad de bienestar? ¿Hacia dónde debería moverse Chile hoy día en esta nueva realidad que existe? Que como usted dice, el neoliberalismo, que yo creo que después de la crisis subprime murió finalmente como expresión pura. Que ese es el problema, porque después de Bretton Woods, o sea, después de la crisis Ujú. de la Segunda Guerra Mundial, eh, el Estado se convierte en que regula la economía, cuida al ser humano, lo protege. Ese fue el Estado social benefactor, el welfare state, como dicen los gringos, ¿no? Social benefactor. Pero ese Estado, con el fin de regular la economía, asegurar el desarrollo, la participación ciudadana y todo lo que significa el desarrollo, y la integración, la otra palabra clave, eh, sirvió para que el Estado engordara burocráticamente y la clase política se convirtiera en su edad de oro. Por eso es que nosotros amábamos a nuestros líderes por 1970. Amábamos, ¿no? Amábamos a Frei, sobre todo las mujeres, amaban a Alessandri, ¿eh? Hombres y muchas mujeres también. Amábamos a Allende, porque él iba a hacerlo todo, la revolución, la reforma, la integración, el desarrollo. Confiamos en ello. Profesor, y una última pregunta. ¿Qué le gustaría, si yo le dijera, elija una cosa solamente, que a usted le gustaría ver en Chile, un cambio que le gustaría ver en Chile en los próximos 5 años? Uno solo. ¿Cuál sería ese cambio? Usted dijo la alternativa al problema actual podría ser tal vez el Estado social benefactor, que es justamente el que se rompió con Frei y Allende, y que hoy día casi nadie está dispuesto a salvar porque es el que llevó a la clase política a su apogeo, ¿no? Burocráticamente. Apareció el empresariado de Estado, maestro. Yo hice un estudio al respecto, con una muestra de 2.000 políticos chilenos. Todos tenían conexiones con las grandes empresas, menos dos. Frei, que tenía una conexión con una empresa chica, y Allende, que no tenía ninguna. Pero todos los demás tenían conexiones con grandes empresas. Fue un empresariado de Estado, junto con ser clase política, ¿no? Y no hicieron ninguna revolución de fondo, ni tuvimos desarrollo en Chile, ni integración tampoco. ¿No? Fue un fracaso. Entonces el Estado social benefactor se desacreditó por todas partes y tiró la clase política como una clase hegemónica que no resuelve nada. Entonces, esa alternativa no es esperanzadora, es volver atrás, de nuevo, al Frente Popular, que sé yo, el Partido Radical, bla, bla, bla. No. Para mí sería más esperanzador cuando este proceso de que el pueblo se repliega ahora a su comuna, siga este proceso y descubra, porque lo va a descubrir si sigue por ahí, aquí dentro está la soberanía. Aquí está dentro, porque la soberanía no es una voluntad individual, como dicen los capitalistas, porque la voluntad individual es cero frente al sistema. Claro. No hace nada, todo lo contrario, es un monigote. Pero una voluntad colectiva que implica que el pueblo dialoga consigo mismo, delibera consigo mismo, estudia consigo mismo, propone soluciones consigo mismo, establece mandatos, establecido el mandato, después se elige a quién tiene que ejecutar el mandato. Y si no lo ejecuta, véngase para acá, revocación de cargo, juicio, condena. Eso lo vivimos nosotros, lo hicimos, hasta 1830, hasta Portales. Había lo que se llamaba en ese tiempo, y que viene del derecho español, comunero, no de los reyes, el derecho comunero, se llama el juicio de residencia. ¿En qué consistía el juicio de residencia? Que los ciudadanos en asamblea comunal enjuiciaban a los funcionarios públicos o que el rey designaba, como el corregidor,
o que el pueblo elegía como el alcalde. A ambos podía juzgarlo en función de cómo se comportaban y si obedecían o no obedecían el mandato popular. ¿Mm? Entonces, ahí la ciudadanía en asamblea pública abierta podía condenarlos. Un puro ejemplo para terminar este cuento. El principal acusado por los pueblos en estos juicios de residencia que se hacían pueblo por pueblo fue ¿quién? Don Bernardo O'Higgins. Lo juzgaron por haberse reído de la soberanía popular, por haber engañado a las asambleas comunales, por haber abusado de la confianza que ésta depositó en él, porque él mismo convirtió una asamblea legislativa, o sea, de parlamentarios, elegida por él, no, elegida por él mismo. Porque ¿Ya? mandó carta a los pueblos, elíjase, digamos, parlamentario para esta asamblea, pero elíjase a esta persona que está aquí. Y los pueblos, por respeto, me eligieron a eso. Entonces, era para una asamblea legislativa. Y él la convierte en asamblea constituyente. Y esa asamblea aprueba entonces una constitución que prolongaba por 10 años más la dictadura de O'Higgins. Entonces ahí los pueblos reaccionan. Usted eligió esa asamblea engañándonos y más encima nos traiciona, eligiéndose usted como dictador supremo por 10 años más. No es, eso es lo que los pueblos quieren. Juicio de residencia, váyase. Lo desterraron. El destierro de O'Higgins no fue por bolitas de dulce. Bueno, ese juicio de residencia nunca más se ha hecho en Chile, se abolió. Nadie habla. Yo trabajé 20 años en la Escuela de Derecho de la Chile y conocí otra escuela de Derecho. Nadie lo menciona, nadie sabe siquiera. ¿Conocí el juicio? ¿Qué es lo que es eso? Juicio de residencia. Que nada que tenga que ver con la dignidad ciudadana, maestro, se recuerde en la clase política.